Yo sí creo firmemente que somos creadores de nuestra propia vida, en el sentido de que nuestras decisiones producen nuestros resultados. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Los Buenos Vecinos. Esta que ya es la segunda temporada y que ya vamos por algunos capítulos por acá. Juntos hemos conocido a buenos guatemaltecos que están haciendo cosas por Guatemala, están desde sus trincheras llevando un cambio al país y pues todos juntos haciendo que este lugar sea un mejor lugar para todos. Y hoy no será la excepción. Hoy tenemos un gran capítulo con una gran invitada y que quiero darle la bienvenida y que se presente ante ustedes para que ustedes puedan conocerla también y saber un poquito más de ella. Ashley, ¿cómo estás? Qué gusto que estés en el podcast de Los Buenos Vecinos. Gracias, muchas gracias por la invitación y qué presión me pones al principio. No, pero qué gusto estar aquí y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo. Seguro que sí. Cuéntanos un poquito para los que no te conocen. ¿Quién es Ashley? ¿En qué estás? Pues Ashley es la gringa que ya lleva casi 20 años en Guatemala. Llegué en el 2005 a voluntariar como el típico gringo que vienen a hacer voluntariado y realmente no hace mayor cosa por el país, ya sabes a qué voy. Y pues vino que para un verano nada más, eso se convirtió en la vida. Ya vamos llegando a los 20 años. Empecé, como dije, voluntariando. Eso convirtió en vivir 3 años adentro de la Limonada, del barrio de la Zona 5, donde aprendí español, que me llevó a las cárceles por muchas cosas que testifiqué en la Limonada. Trabajando en las cárceles, me llevó a estudiar Derecho en Rafael Landívar, donde seré cum laude. ¡Pum! Después de la pandemia, logré empezar un proyecto fuera de las cárceles para personas ex-privadas de libertad. Adentro de la cárcel es una gran necesidad de fuentes de ingresos, por eso se empezó las famosas extorsiones, porque la gente tiene necesidad por sus hijos y extorsión lamentablemente abrió la puerta para estos ingresos y trabajos adentro de la cárcel de ayuda, pero el siguiente desafío es trabajo fuera de la cárcel una vez cumplen pena, porque la mayoría de las empresas no contratan personas con antecedentes penales y estamos en este siguiente capítulo ya 2 años adentro y vamos creciendo más o menos por un 48% en ventas netas. Esa es la historia larga. Grandes rasgos, sí, seguro que sí. Pues podrías decir sí. La gringa loca. Seguro, para entrar un poquito y tal vez empezar a desmenuzar la historia. ¿Por qué decides quedarte en Guatemala? Vienes, me dices, por un corto tiempo, pero ese corto tiempo al final ya se hicieron muchos años. ¿Cómo fue esa decisión de dejar tu país y quedarte en Guate? Bueno, desde niña creo que mis papás inculcaron en mí este corazón social de ayudar a los demás. Mis papás, cuando yo tenía 12 años, adoptaron a 2 niños de Rumania. No eran bebés, eran niños ya grandes y no era normal. Eso era antes de Angelina Jolie y todo este asunto. Y yo soy sureña de los Estados Unidos y Guatemala parece Tennessee, de donde soy, en muchos sentidos. Somos muy conservadores y en Tennessee no era muy normal ver una familia blanca adoptar a 2 niños morenos y mis papás me abrieron los ojos de que a mí me encantó. Mis hermanos, tal vez son morenos, pero yo lo siento de sangre, por decirte. Y eso me abrió a querer viajar a Europa, de donde eran ellos, y hacer estos tipos de misiones y ayudas. Quería irme de mi casa con 14 años porque yo quería pasar a vivir en eso por siempre, pero mis papás no me dejaron. Y antes existía un anuncio en la tele que decía por $1 al día puedes salvar la vida de un niño. Y yo dije, yo quiero eso. Entonces yo apunté en hacer eso y me mandaron el perfil de un niño de Guatemala. Primero no sabía que Guatemala era Guatemala, pensé que era África. Miguel Antonio, yo patrociné hasta cumplir los 18 años y con los 18 años yo llegué a Guatemala a conocerlo. Y aquí a conocerlo, primero me di cuenta que el lugar de niños que lo estaban cuidando estaban haciendo un buen trabajo. Eso es algo muy poco escuchado con todo lo que sabemos de Guatemala, pero estaban haciendo muy bien. Tenían a todos los niños en colegios bilingües. De hecho, él estaba estudiando en el Shaddai
El hogar solo tenía 25 niños y habían 4 casas adentro de Oakland, la colonia. Y me sorprendió y ahí me di cuenta de que no era una estafa, 1. Y 2, me di cuenta que mis $25 al mes no era suficiente. Pero me gustó testificar que hay personas haciendo lo correcto. Ellos aún están en Oakland, de la zona 10. Se llama Forever Change, si les interesa un día. Y ahí en el hogar, sí me gustó el trabajo, era bueno y todo, pero sentí de que un hogar de niños no iba a cambiar, a ser un gran cambio, porque reciben los niños, les dan su tratamiento y todo, pero a unos meses llega PGN, Procuraduría General de la Nación, vuelvenlos a la misma situación, otra vez el abuso, a unos meses está el mismo niño de regreso, y yo dije, yo quiero hacer algo más. Yo quiero estar en Guatemala. Yo amaba la cultura, amaba todo de Guatemala, pero sentí ganas de hacer algo más y yo conté a mis papás que me iba a quedar. Aunque yo tenía una beca para estudiar Derecho en Vanderbilt, pre-law, ¿no? Es aquí, en los Estados Unidos haces primero la licenciatura y después la especialidad. Entonces mis papás muy decepcionados, pero yo les recordé que yo era mayor de edad y yo podía tomar mis decisiones solas. Y yo me quedé. Sí, justo me da curiosidad eso, porque cómo fue esa noticia para tus papás, cómo tomarla, ¿no? Porque al final bien cuentas que ya tenías para comenzar a estudiar la carrera allá y decides quedarte en Guatemala, otra cultura, otro país, muy diferente a donde tú eres. Pero me causó curiosidad también entre las cosas que tú mencionaste que fuiste a la Limonada, a la zona 5. Todos los que somos de Guatemala y conocemos cómo es Guate y cómo es todo esto, sabemos de que es un lugar peligroso hasta cierto punto y que la mayoría de personas no se mete ahí. ¿Cómo fue que tú llegas ahí, alguien que es extranjera toma el valor y dice, bueno, voy y me meto para conocer un poquito más? ¿Cómo fue ese proceso? Pues lo interesante es de que hay como estamos en Guatemala y todos aquí conocen la Biblia, hay un verso en la Biblia que dice, no hay una profeta en su propia tierra. Y creo que hay muchas razones por eso. Yo no sabía de lo peligroso de la limonada. Entonces, eso es primero. Segundo, yo sabía que había varios niños llegando de zonas rojas, no precisamente a la limonada, pero una niña llegó de la limonada de una situación de abuso muy extremo que me dio la curiosidad de ir a la limonada. Segundo, nadie me quería llevar a la limonada. Entonces, 18 años, estás en tu año de rebeldía. Muchos jóvenes tal vez se meten a drogas y fiestas. Mi rebeldía era otro. Entonces, cuando la gente me decía que no se podía ir, yo decía, yo me voy ahí. No tenía ningún plan, ninguna estrategia y mucho menos saber español. Entonces, alguien por fin se animó a llevarme, me dijo que no podía contar a nadie que me estaban llevando, primero. Segundo, la persona laboraba en el lugar de niños y me decían que no podían contarles que ella era de la limonada porque aquí en Guatemala no contratan a personas de esos barrios. Ella utilizó la dirección de su tía para poder conseguir el trabajo. Primero, yo soy una gringa que vengo de una burbuja, porque estas discriminaciones no solo existen en Guatemala, eso es internacional. Pero yo dije, pero no entiendo, si eres estudiada, si tienes buena ética de trabajo, buenas referencias, ¿qué importa de tu dirección? Yo llegué a aprender de la vida, porque como te digo, no es solo Guatemala, es el mundo, a través de esta experiencia. Entonces ella me dijo, solo no digas a nadie, no sé cómo me lo comunicó, yo tenía mi diccionario inglés-español, entendí. Me llevó en el bus 101 cuando el 101 existía. Las rojas. Sobre la reforma. Y solo la 101 tuvo que tomar porque tomé una camioneta, creo que era de Cuilapa para próceres. Cambié a la 101 en la reforma y la 101 hasta la 18 cuando podías ir a la 18. Entonces en la 18 caí de la zona 1, caminé hasta el final para bajar las gradas a la limonada y así es como llego a la limonada. Ahora hay una historia muy larga a través de eso. Te puedo dar una versión corta, mediano o largo. La que tú quieras. ¿Cómo fue esa primera vez que entras y estamos todos entendidos de que es otra realidad, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues primero, mis primeros días fueron en Oakland. Entonces, y no te quiero decir que estaba en un
versión de Estados Unidos aquí en Guatemala, porque Oakland es más bonito que de donde yo soy. Tengamos eso claro. Entonces, cuando salgo de Oakland, primero me siento mejor, porque yo no vine a Guatemala a estar en Oakland. Y cuando estoy en el bus, me pareció lo más divertido. Y eso es cuando salió la estadística en Prensa Libre, cuando Prensa Libre era lo más famoso, que decía, cada 8 segundos hay un asalto armado en los buses. Mira, no me asaltaron, no vi asaltos, la gente amable, todos saludándome. Había un señor pasando con chicles, me regaló 2 cajas de chicle y yo todo emocionada. Y de repente me cobran los chicles y yo no sabía, pensé que era un regalo. Y bueno, llego a la limonada, voy bajando las gradas, son 125 gradas para llegar al fondo de la limonada donde pasa el río de Vacas, que es un río bastante contaminado, de hecho. Y cuando voy bajando las gradas, yo tuve con 18 años una experiencia que hay personas que pasan toda la vida que no tienen. Yo sentí en mí que eso era la razón que nací. Wow. Sentí mi momento de, ajá, eso. ¿Qué era? No tenía ni idea. Pero sí sentí que estaba en casa. No sé, y a pesar de la extrema pobreza que existía y que yo venía de esa burbuja de Tennessee donde mi familia sí estaba clase medio y todo, nunca había vivido algo así, yo sentía en casa, bajando las gradas. Pero cuando llego a la última grada, me acercan un hombre con una escopeta, sin playera, todo tatuado, no sé español, y él me dice en inglés, porque hay muchos que saben un poco de inglés de las personas de Guatemala, y él me dice, hey gringa, yo sabía que yo era la gringa, y yo, hola, y él, pues, you like the tattoos, ¿te gustan los tatuajes? Estoy pensando, está cubierto en tatuajes. Le digo que no, él me va a explotar la cabeza con esta escopeta. Entonces yo respondo como toda persona hubiera respondido en ese momento, I love you tattoos. Te amo tatuajes. Y él se emociona y se pone feliz y me empieza a señalar todos sus tatuajes. Según yo me estaba contando de sus tatuajes. Entonces como no entendía nada de lo que me decía, yo solo decía sí a todo. Yo creo que todos cuando estamos con alguien que no entendemos, en Good Neighbors creo que les ha pasado, respondes sí, porque esa es la mejor respuesta que puedes dar. Entonces yo respondía sí a todo, él feliz se va, yo feliz que estoy viva, y empiezo a caminar la limonada con ningún plan, yo solo conociendo. Camino las calles, era increíble porque la gente tan lleno de amor sin conocerme. Yo sé que era gringa, no soy tan ingenua, pero yo no entendía en ese momento. Me invitaban a entrar a sus casas, me sentaban, me daban gaseosa, recitos, toda la gente abrazándome sin conocerme y yo podría ser una asesina en serie y me están invitando a su casa. Pero bueno, toda la gente es súper amable conmigo, pero se empieza a poner oscuro. Aunque yo estaba muy feliz, sentía en casa, aún tenía mis perjuicios, a pesar de no ser de aquí. De que en los barrios, si se pone oscuro, eso es cuando empiezan a matar gente. Uh-huh. Porque yo había visto películas. Entonces yo dije a la gente, ok, adiós, I'm leaving, adiós. Y voy saliendo de la limonada. Cuando voy saliendo, yo veo al muchacho otra vez todo tatuado. Yo quiero salir como sin llamar la atención, pero soy una gringa. Ustedes ya me vieron, soy alta. No hay pérdida, soy gringa. Y cuando voy saliendo, él me grita, hey gringa, y yo, adiós, bye, I'm leaving. Y él, no, come here, venga para acá. Y yo, oh no. Y él tenía 7 amigos más, armados, tatuados. Y yo dije, se fue a traer sus amigos para matarme, robarme, violarme, saber qué. Y él tiene una cajita en las manos. Y yo le acerco y digo, ok, ¿qué onda? Y él dice, bueno, gringa, ¿dónde vas a poner tu tatuaje? Where are you going to put your tattoo? Y yo, no, gringa, tattoo no. Y él, pero cuando te pregunté, me dijiste sí como 10 veces que querías un tatuaje, hasta te di opciones. Y yo, ups. Bueno, larga historia corta. Este día termino tatuándome en la limonada con una máquina hechiza. Y sin saberlo,
esa era como la puerta de todo mi futuro en Guatemala. Yo estaba en una casa de noche con pandilleros tatuándome. No tatué nada feo, pero hizo mi tatuaje y eso me abrió las puertas a todo lo que yo he podido hacer hasta el momento aquí en Guatemala. Y por esta experiencia me llevó a vivir en la limonada y aprender español a la par de estos mismos pandilleros que me tatuaron. Como es toda una historia, ¿no? Pero estoy tratando de hacerlo preciso. Sí, es toda una historia. Luego de esa noche de que te tatúan, ¿todavía pensaste en quedarte? O sea, o pensaste en, digo, me asusto y mejor me regreso a mi país. ¿Cómo fue? Yo pensaba de que esos van a ser mis amigos. Y pensé de que la gente estaba mal, que me decían que no fuera. Y la gente es súper buena onda. Hasta los que me tenían que dar miedo eran los que me trataban muy bien. Me dieron un tatuaje y no me cobraron. Y viendo para atrás y viendo desde el punto de vista de ellos, pensando en una gringa que estaba dispuesta a tatuar con ellos, yo podía haber ido a Antigua o un salón o saber qué. Los tatuajes en el 2005 no eran tan populares con clase media y clase alta como ahora son. Entonces ellos tal vez pensaban de que era una buena seña para ellos de que yo quiso que ellos me tatuaron. No me convertí pandillera. Total. Pero convertí como hermana, porque ellos no me vean como esa gringa que vienen a hacer, porque yo no llegué con nada que hacer. Ahí está nuestra amiga. Entonces, todo mi camino hasta el momento con personas que podrías decir delincuentes ha sido bien. Nunca he tenido una amenaza, nunca he tenido una extorsión así intencional. Me han extorsionado, pero cuando se enteren que es la gringa, después me piden disculpas. Pero mi camino, todo el camino fue hecho desde ese día de niña que no sabía ni qué estaba haciendo en la limonada, tatuándose. Eso abrió la puerta para poder hacer lo que hago hoy. Porque no creo que sin esa experiencia yo no estuviera aquí hoy. En lo más profundo de las comunidades rurales hay niñas que sueñan. Sueñan con aprender, con crecer, con ser todo lo que pueden ser. Pero para muchas de ellas, ese camino se detiene cada mes. La falta de acceso a productos de higiene menstrual no solo afecta su salud, sino también su futuro. Faltan a clases, se sienten avergonzadas y ese ciclo se repite. El programa Ciclos que Florecen está aquí para cambiar eso, porque cada niña merece sentirse segura, empoderada y libre para aprender todos los días del mes. Con tu apoyo, podremos hacer que más niñas florezcan. Un pequeño gesto puede transformar su vida, su educación, su futuro. Dona hoy y sé parte del cambio, porque cuando una niña florece, florecemos todos. Visita nuestras redes sociales y dona ahora. Ahora sí, para irnos adentrando un poquito en el proyecto que estás ahora, ¿cómo nace el proyecto de la serigrafía? Que nos cuentes un poquito, claro. cómo llegas a él y cómo es que, bueno, entiendo un poquito por la historia que me acabas de contar, pero cómo es que decides que sea también con los privados de libertad. Cuéntanos un poquito. Bueno, cuando me paso a vivir en la limonada, eso fue porque cuando yo aprendí español con estos chicos, yo les escuché decir, mira esta gringa buena onda, siempre llega, aquí está con nosotros, pero siempre nos habla de cambiar. Y neta que esa gringa no sabe qué es cambio. Uh-huh. Porque si ella supiera lo que es vivir aquí, ella supiera que aquí no se puede cambiar. Con mis 19, 20 años, no estoy segura qué edad tenía cuando lo escuché, pero más o menos ahí, yo decía que están mal. Y yo les voy a mostrar de que no importa dónde vives, puedes cambiar. Y el día siguiente de escuchar eso, yo me pasé a vivir en la limonada. Hoy en día te puedo decir con certeza que tenían razón. Es bonito escuchar una plática motivacional donde te puedo decir, sí, se pueden cambiar en cualquier circunstancia, pero creo que la ciencia se ha traído mucho conocimiento psicológico y un niño nacer
en violencia y pobreza extremo tiene un efecto para toda la vida. Siempre hablamos de la importancia de los primeros 2 años. Ahora sabemos que son los primeros 4 años. Imagínense lo que es nacer en medio de pobreza, papás en muchas ocasiones drogadictos, donde hay balaceras de forma regular, tan frecuentes que cuando yo vivía en la Limonada yo no pude tener mi cama a la par de una ventana porque era muy frecuente que balas perdidas pasaban por la ventana. Imagínese que no puedes jugar en las calles tranquilamente porque en cualquier momento hay una balacera por territorios de pandilleros donde tiene que estar agarrando a los niños a esconderlos. Eso no es normal. Y hoy en día que tengo un negocio, yo te puedo decir los efectos que tienen a los adultos por tener que crecer en eso. Pero bueno, viviendo en la Limonada también me di cuenta de otra realidad duro escuchar, que nacer pobre es nacer culpable. Si tú eres pobre, tú eres culpable. Aquí en Guatemala, en la Rusia o en los Estados Unidos, donde quieras, pobreza es sinónimo de culpabilidad. Porque yo en los años que tengo aquí en Guatemala he visto personas de dinero entrar en la cárcel un día y al siguiente día están afuera. He visto personas pobres que entran porque hicieron un cheque sin fondos y pasar hasta 10 años dentro de la cárcel porque no tenían el dinero para contratar a un abogado y pagar los trámites. Lamentablemente tenemos mucha corrupción en Guatemala y no tenían a quien pistear. Entonces en la Limonada vi a varios vecinos irse a la cárcel, culpables y no culpables. Mis primeros experiencias fueron con personas no culpables. Una de ellas era mi vecina y ella la acusaron de homicidio. Pero yo estaba tan seguro con el sistema de justicia porque derecho siempre fue mi sueño de que no iba a haber pruebas. Y por eso ella se iba a ir libre. Pero la terminaron sentenciando a 25 años de cárcel. La única prueba en su contra fue una prueba testimonial, que si conoces derecho, los que hemos estudiado derecho sabemos que la prueba menos contundente es testimonial. Tienen que ver científicos, documentales, esas son las pruebas que sí. Pero 25 años y me pidió visitarla, yo con miedo, ahí sí tenía un prejuicio fuerte de cárceles, la fui a visitar. La cárcel no era lo que yo esperaba ver mujeres en uniformes y sinceramente esperaba ver mujeres rudas que me podían hacer muchas cosas y violentas. Y cuando entré a la cárcel la primera vez, las que me saludaron en la puerta, primero la guardia no entra a la cárcel, eso me pareció extraño, pero la segunda, todas las mujeres me esperaban en la puerta, en la reja, y cuando las miraban, no miraban las rudas que yo esperaba, las malas, las que me iban a hacer saber qué cosa. Cuando vi los rostros de ellas eran iguales que yo, mujeres jóvenes con toda su vida adelante, probablemente de casos similares a lo de mi vecina. Me abrazaban, me agradecían por la visita, me habían preparado un gran almuerzo. Yo sentí tanta pena porque yo no llevé nada. ¿Quién lleva cosas a la cárcel? Se unió, nada, no llevé ningún centavo. Y al final del almuerzo yo quería pagar porque yo sentí que tenía que pagar eso. Pero mi español aún no estaba tan pulido. Y en lugar de decir cuánto era la cuenta, yo les pregunté cómo les puedo ayudar. Y me respondieron, gringa, que si nos quieres ayudar, queremos trabajar. Y yo trabajo, pero están presas. Y así es como nace ese proyecto Serigrafía de la Gringa. No es algo que yo fumé, no es algo que mi idea es algo que las mismas privadas de libertad hicieron para privados de libertad, porque yo siempre he sido derecho, justicia. Entonces eso de emprender nació de ellas. Y yo solo tengo la bendición de poder acompañarlas en esta aventura. Me encanta. ¿Hubo algún desafío inicial en este proyecto que tú recuerdes como esas cosas que hicieron el proyecto difícil, o si en algún punto pensaste en a lo mejor este no es el camino o esto está demasiado complicado? En un inicio, no entendí, porque yo pregunté qué trabajo quieren y me decían que querían trabajar en serigrafía. No entendí la palabra. ¿Tú no conocías nada de serigrafía? Absolutamente nada. Yo no soy modista. Mira. Eso no es mi área. Pues, miento, ahora es mi área. Total. Serigrafía lo busqué no en internet, miento, en mi diccionario inglés-español
aprendí qué era. Mis papás ya habían aprendido habían enterado, mejor dicho, que yo vivía en La Limonada. Estaban muy preocupados por esta situación. Toda mi familia estaba preocupada, de hecho. Y cuando yo llamé a mi tío a preguntarle si quería ser inversionista para empezar esta serigrafía dentro de la cárcel, estaban tan admirados, asustados de que me dijo que estaba bien. Y no era mucho dinero, un pulpo básico compré. Sí es mucho dinero, pero no es mucho dinero, en el sentido de que no, la inversión fue 10,000 quetzales para empezar con serigrafía. De ahí el desafío que sí fue duro, pero no me hizo cuestionar, porque algo que he aprendido de empresarios es que son como cucarachas, no importa lo que pasa, siempre regresan. Es de que nadie quería ir a enseñar serigrafía. Yo no sabía serigrafía. Entonces YouTube era algo innovador en este tiempo y quemar discos era algo que todos hicimos en nuestros tiempos. Entonces yo bajaba los videos de YouTube de serigrafía, los llevé a la cárcel en un DVD. Las chicas aprendieron serigrafía a base de videos de YouTube. De ahí las que aprendieron primero empezaron un curso que eventualmente fue evaluado por el Ministerio de Educación como un técnico adentro de la cárcel, donde recibieron diplomadas de serigrafía. Y eso sí fue un desafío duro. Yo empecé la serigrafía y sí voy a mencionar nombres aquí, creo que es importante. La gente me dice que no, pero yo digo que sí. Eso fue en el gobierno de Álvaro Colón, de la UNE. Y te voy a decir algo, no me pidieron nada, porque la gente siempre dice cuánto tuviste que pagar. No me pidieron nada. Y no es que yo soy UNE, yo solo te estoy diciendo objetivamente cómo fue. No me pidieron nada, de hecho me apoyaron, me dijeron de que cuando quería tenía todas las puertas de cualquier cárcel para esta rehabilitación abierto. Yo no tenía apenas tenía para una, yo no estaba para otras. Y fue bonito. Después de este gobierno entró el gobierno de Partido Patriota. Y en este gobierno fue la primera vez que tuve una experiencia de la famosa... ¿cómo se dice? Mordida, donde me pidieron mordida. Yo no entendí. Me dijeron de que, mira, si quieres seguir trabajando aquí está bien, pero la verdad estás ocupando un espacio, estás gastando luz, y no estás pagando alquiler. Y yo tenía sentido. Yo dije, ahora ya estamos vendiendo, hemos crecido un poco, yo creo que es justo que pago una renta. Entonces yo les dije a ellos, pues hagamos un contrato, y yo pago una renta. No, eso no sería con contrato. Y yo, pero yo no te voy a pagar sin un contrato. Bueno, ¿a qué cuenta deposito el dinero? Porque yo tenía pensado que yo iba a hacer un contrato por mi lado para tener respaldo por los fondos. Me dijeron, no, es solo en efectivo. Y yo decía, algo aquí está mal. Entonces, cuando yo les dije que no, me dijeron que me iban a quitar mi permiso para seguir trabajando en las cárceles. Y eso es cuando empezamos todos a manifestar en el Parque Central contra este gobierno. Y gracias a Dios no me sacaron, este gobierno se fue. En el gobierno de Jimmy Morales fue nítido, pero yo dije, nunca más me van a caminar. Me voy a estudiar derecho. Entonces eso es cuando... No era para ir a litigar, a sacar personas inocentes de la cárcel, simplemente fue para poder ser un mejor representante de lo que estaba haciendo. Sí, defender los derechos, no solo tuyos, sino también de la gente que está atrás, ¿no? Porque muchas veces no es justo. Tal vez creo que hay tanto para platicar y tanto para contar, pero que nos pudieras contar, vamos en la línea del tiempo, como ahora ya estás dentro de la cárcel y ya están trabajando la serigrafía y ya digamos que todo va caminando bien. ¿Alguna experiencia que tú hayas visto ahí de la gente que trabajaba contigo impactante y alguna gratificante que nos puedas contar? Impactante... ¿Para mí o sí, para los oyentes? Seguro que para ti, para los oyentes y para los que estamos acá. Bueno, no sé si para los oyentes. El siguiente gobierno, después de Partido Patriota, después de Alejandro Maldonado en sus cortos tiempos, llegó Alejandro Yamatei. Yo estaba muy emocionada con el gobierno de él porque él había sido director general cuando yo inicié mis trabajos adentro de las cárceles.
Lamentablemente, durante COVID, todos teníamos nuestros ojos sobre el Ministerio de Salud y no sobre el Ministerio de Gobernación. Ujú. Entonces, nuevamente me vinieron a pedir mordida, pero esta vez no fue tan amable. No te piden una mordida, es importante. Si nunca te han pedido una mordida, tal vez ni entiendes cómo yo era. Ujú. No te vienen y te dicen quiero tanto dinero. Te vienen y te empiezan a presionar acusándote de actos que no has hecho. Me dijeron que sabemos que estás ingresando celulares a la cárcel. ¿Y yo qué? Me revisan todos los días. No estoy ingresando. Tenemos pruebas que estás. Y yo, bueno, enséñame las pruebas. No tenían pruebas, pero tenían pruebas y ya estaban con el archivo. Yo llegué al punto de que yo dije, vamos ahorita a un juzgado y ahorita presentes tus pruebas. Porque yo ya estoy harta. Llegué al punto de estas presiones de que metieron una pistola dentro de una de las máquinas de coser y abrieron proceso contra la encargada de mi maquila. Y me estaban acusando de traficar armas dentro de la cárcel. Eso para mí fue impactante. No sé si tanto para los oyentes, porque yo estaba dentro de motines donde hay balaceros dentro de la cárcel. Y eso sí es más divertido escuchar. Pero algo que a mí sí me tocó y me dolió fue eso. Porque yo sí estoy dispuesto en sacrificar mi propio bienestar. Sin embargo, no estoy dispuesta en sacrificar el bienestar de los beneficiarios que trabajan para mí. Y eso es el día que tuvo que tomar la decisión de retirar el proyecto de la cárcel, cuando tocaron a uno de mis beneficiarios. Ahí lo retiras, Sí. Y lo llevas a donde están ahora. Sí. Que ahora es, dando tal vez para que nos des como un poquito de contexto, ahora es con la gente que ya cumplió una condena y que está fuera y que está buscando reinsertarse en la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo fue esa transición? Mira, el 80% laboraron para mí mientras estaban privados de libertad y ya fueron entrenados. El otro 20% están aprendiendo ahorita en libertad. Pero mira, cuando yo tomé la decisión de salir de la cárcel, te juro que pensé que mi vida había terminado, que eso era mi propósito de la vida y ya. Y vino una buena chapina y ella me dijo, Ashley, deberías tener terapia. Y yo no necesito terapia. No solo eso, ella me patrocinó 1 año de terapia y empezando terapia psicológica es algo que me ayudó a reconocer de que mi historia no estaba terminando, simplemente era un nuevo capítulo. Entonces, con ex privadas de libertad que habían pasado por mi programa, arrancamos en la calle. El primer desafío fue que nadie me quería alquilar casa para hacerlo porque yo ya tenía un poco de reconocimiento en Guatemala, más la empresa. Entonces, la gente tenía temor en alquilarme la casa. Había buscado por todos lados. Uno era extremadamente cara. Yo no... Como aquí en Guatemala no está regulado aún el emprendimiento social, sos sociedad anónima o sos ONG o asociación. Exacto. No hay como medio. Y entonces yo dije, bueno, no tengo capital. Es difícil conseguir capital de bancos cuando no tienes buen récord crediticio. De hecho, no tenía. Y no tenía gente dispuesta a darme montos de plata. Uh-huh. Entonces, literal, yo busqué en Marketplace una casa y encuentro la casa y la señora que era dueña me llama y me dice, hola, ¿estás interesada en mi casa? Y yo, sí, estoy interesada, quiero poner un pequeño taller de serigrafía. Ay, ¿cómo se llama tu empresa? Serigrafía de Gringa. ¡Ah! Dios mío, tú eres la Gringa. Yo te sigo durante años. Para mí sería un gusto tenerte en mi casa. Y mira cómo es Dios. Pasamos a su casa la serigrafía. En 1 año crecemos increíblemente. Ahora estamos en este edificio que les acabo de contar de 4 niveles, con elevador, con todo. Pero como aún tenía contrato con la casita, yo decidí pasar a vivir en la casita. Y el edificio está enfrente de la casa. Aquí está la parte divertida. Yo sí creo firmemente que somos creadores de nuestra propia vida, en el sentido de que nuestras decisiones producen nuestros resultados. Entonces, cuando pasamos a esta casita, había un edificio enfrente grande, vacío. Y yo lo señalé con mi mano y yo dije, en menos de 1 año ahí vamos a estar. Y todos se rieron de mí. Yo dije, vas a ver, en menos de 1 año ahí vamos a estar. Y dicho y hecho,
porque lo bonito de la zona 1 es que ya no es el centro industrial, entonces hay muchos edificios vacíos y dueños dispuestos en que lo alquiles en precios muy cómodos para que no están perdiendo teniendo los vacíos. Entonces, creo que vamos a crecer nuestro modelo y estrategia con más edificios de la zona 1. Eso es un buen punto y eso me lleva al cuarto segmento para hablar del futuro y de lo que viene. ¿Cuáles son los planes futuros para el proyecto de la serigrafía? Que nos cuentes un poquito. Pues primero quiero contratar al 50% más de lo que tenemos ahorita, que es otro 10 ex privados de libertad de plazo corto. Segundo, quiero desarrollar la estrategia de carros, como dicen. Uh-huh. Tienes tu Kia, tienes tu Toyota y tienes tu BMW. Uh-huh. Kia es tu carro que es bueno, pero es barato. Uh-huh. Y no tal vez va a durar tanto como una Toyota. Pero eso sería mi segmento publicitario. Las ONGs que piden miles de playeras solo para llenar su presupuesto y decir que hicieron algo bueno, eso sería, yo quiero un edificio solo para Kia. Oh. De ahí quiero otro de Toyota. Esas son sus personas que piden, que quieren una buena calidad de producto, no necesariamente miles y miles, pero algo bueno, tampoco un BMW. Entonces eso va a ser el Toyota. Y de ahí voy a tener mi BMW taller, donde va a ser top. Así, por ejemplo, somos proveedores de Saúl. La playera que tengo abajo es de Saúl. Tenemos estos clientes que necesitan calidad top, buscan lo mejor y tener estos 3 segmentos en diferentes edificios, aprovechando de los edificios en la zona 1. Y la tercera y más importante meta que yo tengo es volver Serigrafía de la Gringa la empresa más exitosa en nuestra industria, porque ya me cansé de charlas motivacionales de las segundas oportunidades. Quiero mostrar a Guatemala lo que se ve y lo que es posible teniendo la empresa más exitosa únicamente con personas ex privados de libertad. Eso creo que no me cabe duda que así va a ser por lo que cuentas y por toda la historia, y hay como tanto para seguir platicando, pero ¿cómo ves el futuro de la rehabilitación en las cárceles en Guatemala? Tú que has estado dentro. Pues está difícil. Como saben, dice Nelson Mandela, que quieras conocer a un país, conocer sus cárceles. En Guatemala tenemos cárceles muy lamentables. Por ejemplo, la cárcel de mujeres fue construido para 236 mujeres privadas de libertad. Cuando yo me retiré en el 2021 había más de 1,200. Ahorita no te puedo dar un dato porque ya no está ahí. La rehabilitación en las cárceles está difícil. Yo no te puedo decir cómo se ve el futuro porque es algo que necesitaríamos un extremo cambio para que se realice, porque la corrupción ahí está duro. A las personas normalmente no les importa a las personas privadas de libertad. Entonces, si están robando de ahí, a nadie les importa. Sí nos llama un poco la atención los hospitales públicos, pero no mucho, un poco. El IX nos llama la atención un poco más, pero cuando llegas a lo más baja es la menos llamativa de la atención de las personas generar un cambio. Lamentablemente tenemos muchas personas pasando este sistema por la situación que te conté en un inicio. Nacen en eso. Nacen culpables. Esa es su vida. Creo que entramos a una sección de preguntas rápidas. Yo te iba a decir, previo a que empezáramos algunas para que varas, pero me dijiste no me digas y vamos resolviéndolas en el camino. Y empezamos con la primera. Una palabra que te defina. Una palabra que me defina sería... Tengo que pensar en la palabra en español, perdón. No, una palabra que me defina sería amor. Amor. ¿Tu mayor inspiración? Mi mayor inspiración sería... Mi mayor inspiración sería mis papás. La limonada, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa la limonada? Para ti. Humanidad y la vida real. Un lugar en Guatemala que te haga sentir como en casa. La limonada. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir es tener la empresa más exitosa, 100% de personas
ex privados de libertad rehabilitados. Perfecto. Ya para ir terminando, Ashley, quiero primero que todo agradecerte lo que estás haciendo por mis paisanos y por la gente de Guate, porque no hay mucha gente que deje su vida y que gaste su vida por gente que muchos creen que no merece la pena. Y digo muchos porque hay muchos que así lo creen. Gracias por el trabajo que estás haciendo, por cómo estás transformando Guate desde donde estás. Y también una disculpa en nombre de todos los que somos de Guatemala, porque en algún punto no te dejaron contribuir y te sacaron, podemos decir, por azares del destino que son muy injustos. Y tú lo sabes, tú llevas 20 años viviendo en Guatemala y sabes que no todos los guatemaltecos somos así. No. Habemos guatemaltecos buenos, y agradecerte y ofrecerte de todo corazón una disculpa por eso, porque creo que gente como tú no merece que les hagan ese tipo de cosas. Y gracias por lo que estás haciendo por todos y cada uno de los paisanos míos y de mis compañeros que están atrás de cámaras, que somos de acá, amamos a la gente de acá y creemos que mientras haya gente buena que venga de fuera, serán bienvenidos y serán recibidos en casa como lo eres tú. Así que gracias por todo lo que estás haciendo. Y como con todos los invitados, les dejamos la cámara para que puedas mandar un mensaje, el mensaje que tú quieras a la comunidad que nos ve jueves tras jueves. Muy bien. No, yo quiero agradecer a ustedes, los guatemaltecos, por dejarme estar en su país. Me siento bien aquí. Yo sé que por pocos pagamos muchos y eso sí lo tengo muy claro, pero estoy muy feliz en Guatemala. No me veo yendo de Guatemala, pasa lo que pasa, y quiero agradecerles por escucharme y quiero también agradecerles por empezar a dar una oportunidad a las personas que tal vez no esperarías una buena respuesta, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias. Gracias, amigos, por ver hasta acá y por quedarse hasta este minuto. Déjenos ahí sus comentarios. Acá abajo aparecerán las redes también de Ashley y de su emprendimiento para que vayan y apoyen este tipo de proyectos que están haciendo un cambio positivo en Guatemala. Nos vemos en un próximo episodio. Hay que compartir. De los buenos vecinos. Y no olviden compartir, como bien dice Ashley. Nos vemos en el siguiente. Chao.